Muy buenos días, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Voy a presentar el capítulo 4 de mi libro Cambios Cósmicos en la Última Generación y se titula ese capítulo El fin de los tiempos de los gentiles. Aunque presentamos un diagrama de todo el periodo que abarca el mundo gentil o el gobierno gentil desde el 587 con la caída de Jerusalén hasta la batalla de Armagedón, la caída del reino del anticristo. Entre tanto, en los tiempos cercanos al fin, Jerusalén de nuevo iba a regresar en manos del pueblo de Israel como su capital. Iban a pasar desde ese tiempo, ese periodo que estamos hablando, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, varias invasiones y posteriormente al final el Imperio Romano revivido que estaría subyugando en el tiempo del reinado final del anticristo. Bueno, los grandes acontecimientos mundiales no han ocurrido sin previo, eh, ahora sí que anuncio y permiso divino. Por ello entendemos que todos los imperios de la tierra están sujetos incluso a la soberanía de Dios y la Biblia otorga garantías de que finalmente el Rey de Paz va a establecer su reino eterno sobre la tierra. A esto también tenemos que decir que uno de los programas más importantes en las Escrituras es el llamado tiempo de los gentiles. En Lucas 21-24, el Señor Jesucristo aquí en ese pasaje nos los explica, que abarca el aspecto político. En tanto, el llamado plenitud de los gentiles en Romanos 11:25 describe un programa espiritual para ellos. Los tiempos de los gentiles se refiere a todo el periodo en que Israel no tiene rey, sino que el pueblo está disperso en todas las naciones gentiles. En tanto, los gobiernos políticos de los gentiles están subyugando, pisoteando Jerusalén, iniciando a partir prácticamente de Egipto, que fue el primer imperio en oprimirlos, y terminando con el imperio romano revivido de Apocalipsis 17, 9 al 10. Bueno, Lucas 21-24 habla del momento crucial cuando llegue a aproximarse estos tiempos, es decir, Lucas 21-24 lo que hace es marcar el inicio de la cuenta regresiva para esos tiempos finales. Y el versículo 25 expone los eventos que se desencadenarán cuando estén por concluir los tiempos de los gentiles, porque cuando la frase dice, cuando el tiempo de los gentiles se cumplan, está diciendo, implicando que va a llegar un momento de la cuenta regresiva para esos tiempos, es decir, cuando comienza el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Qué periodo abarca el tiempo gentil? Vamos a verlo. Los capítulos 2 y 7 de Daniel presentan dos programas iguales, aunque con detalles diferentes. Es el mismo programa desde dos perspectivas. En el capítulo 2 se presenta la historia de las naciones desde el punto de vista humano, evidenciando la majestuosidad y esplendor de lo externo de esos reinos mediante la figura de una gran imagen. Pero en el capítulo 7 se describen los mismos gobiernos gentiles desde la perspectiva divina, con la representación de los reinados como fieros salvajes, completamente desprovisto de belleza espiritual. Y en ese sentido, esta profecía está contenida en la primera sección del libro de Daniel que abarca el capítulo 1 al 7, el cual está escrito en arameo, que era la lengua común de las naciones gentiles. A partir del capítulo 8, lo que se hace es narrar las profecías concernientes al destino final de Israel y está escrito en lengua hebrea. Entonces, los primeros 7 capítulos en arameo porque es para los gentiles. Del 8 al 12 para Israel, por eso escrito en hebreo. Es importante comprender que Daniel no marca el inicio de las potencias gentiles que oprimieron a su pueblo. Estas están presentes desde Egipto como potencia, quien por medio del faraón oprimió a los hijos de Israel. Lo que se describe aquí es la historia profética del programa gentil a partir del tiempo de Daniel,
quien recibe estas visiones. Y las visiones inician con Babilonia, por lo tanto, y no con Egipto, por dos razones importantes. Primero, se trata de la nación que está reinando en el tiempo del profeta Daniel. Y segundo, la relación de esta profecía no solo es con Israel, como en el caso de Egipto y Asiria, sino específicamente con Jerusalén, la ciudad santa, y el templo, que es el lugar santo, residencia del arca de Dios, en tanto no estaba presente, existiendo en el tiempo de Egipto y Asiria. Residencia también del arca de Dios, que es llamado el Santo de los Santos en Daniel, y símbolo de la presencia de Dios. Así que los tiempos de los gentiles a partir de esta visión no solo se relacionan con Israel, sino específicamente con Jerusalén, la ciudad santa, según Daniel 9:24. Entonces el tiempo de los gentiles es el permiso que Dios les da a ellos de hollar Jerusalén y destruir el templo, mientras el arca del pacto no ha sido ungido de nuevo. Durante esa ausencia de ese arca está entendido como los tiempos de los gentiles, según Daniel. La profecía no describe con detalle minuciosos a los reinados, sino que esboza destacando las características más representativas de ellos. En ocasiones se describe la totalidad del reino, otras hablando de un aspecto específico de él o del rey principal o representativo o más sobresaliente o destacado de ese reino. Esto es importante especialmente en tres aspectos. Primero, en su aspecto espiritual. Por ejemplo, se habla del espíritu de Babilonia, del espíritu de la gran ramera y del espíritu del anticristo. Ese es el aspecto espiritual. También contiene un aspecto imperial o como sistema global. Y en tercero, su aspecto encarnacional, es decir, que se aterriza en una persona. Por lo tanto, el estudio de los imperios tiene que verse desde esas tres perspectivas: su espíritu, su sistema y la persona que la representa. Estamos hablando de los cuatro imperios. La historia del gobierno gentil con respecto a Jerusalén y el templo se puede bosquejar así. Primeramente Babilonia, que fue el imperio neobabilónico, y su rey más importante, Nabucodonosor, del 605 al 562, es representado por la cabeza de oro de la imagen del sueño que él mismo tuvo, Daniel 2:38, y por la primera bestia, el que subió del mar, que era como león, el rey de la selva, y tenía alas como de águila, que es la reina de las aves. En ese sentido, el reinado babilónico cayó en manos de la coalición medo-persa en el año 539 a.C. Esta caída, de alguna manera, afectó también a su vida religiosa, aunque no desapareció su paganismo, pues se trasladó a Pérgamo, según Apocalipsis 2:13, y más tarde a Roma, 1 Pedro 5:13. La religión romana tomó sus rituales paganos también de la religión babilónica. Por ello a Juan se le muestra esta religión como la mujer que cabalga sobre la bestia, según Apocalipsis 17, 19. Ahora, Medo-Persia, que aquí también es algo que necesitamos continuar con esta perspectiva. Medo-Persia, que es el segundo reinado, representado en la imagen como el pecho y los brazos de plata en Daniel 2:39, indicando la composición doble del reino. En Daniel 7:5 se asemeja a un oso que se jala más de un costado que del otro, simbolizando la preeminencia de la rama persia que tuvo sobre los medos. Las tres costillas que aparecen en la boca del oso sugieren el dominio sobre sus enemigos en los reinos de Lidia, Egipto y Babilonia. El imperio medo-persa floreció entre los años 539 al 331. Después, el tercero, viene el imperio de Grecia. Grecia es representado como el vientre y los muslos de bronce de la imagen. En la visión de Daniel 7:6 aparece como un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas y con 4 cabezas. En Daniel 8:5 al 14 se ejemplifica como el macho cabrío, y en 11:3 se le llama el rey valiente. Bueno, históricamente al Medo-Persa, como la muerte de Jerjes y la aparición de Alejandro el Grande, prácticamente sucedió a esos imperios. Lo que es Grecia sucedió al Medo-Persa, y con la muerte de Jerjes y la aparición también de Alejandro el Grande,
imponiéndose así el imperio greco-macedonio, del cual abarca todo el periodo de los macabeos. Y el rey Filipo de Macedonia, padre de Alejandro, había elevado a su natural Macedonia hasta convertirla en estado dominante del mundo griego. A raíz de su muerte, en el año 336, la muerte de Alejandro, y cuando apenas Alejandro contaba con 20 años, fue ascendido al trono de Macedonia. Su primera ciudad que conquistó fue Troya y luego derrotó a Darío III en 333 a.C. De ahí se dirigió a Egipto conquistando toda la nación y fundó la ciudad de Alejandría, que viene su nombre, convirtiéndola en una de las más grandes e instruidas ciudades del mundo. En su regreso de Egipto aplastó al grueso de las fuerzas medo-persas en la batalla de Gaugamela, conquistándola completamente en 331. La imagen del leopardo con alas y del macho cabrío que avanza sin tocar tierra, que son dos visiones, predicen claramente la velocidad con que Alejandro realiza sus conquistas militares. Luego de su muerte, su reino fue repartido en 4 partes. Primero a Ptolomeo, que eran sus generales. A Ptolomeo que se le otorga Egipto. A Lisímaco se le dio Tracia. A Casandro se le dio Macedonia. Y a Seleuco I Nicator se le entrega Persia, que es Pakistán, Irán y Siria, que las montañas de la India y los desiertos del mar Aral. Prácticamente un extenso territorio, el más grande. Daniel 8 al 14, describe que uno de los 4 cuernos, de esas 4 secciones en que se dividió su reino, que salen, crece de ahí, pero no hay que confundirlo con el cuerno pequeño de la cuarta bestia que surge del Imperio Romano revivido del capítulo 7, versículos 8 y 24. Aunque lo presagie, el capítulo 8 y el capítulo 11 mismo, presagie a este personaje o lo tipifique a ese personaje que es el del tiempo final. Pero este específicamente sale de uno de los cuernos del imperio griego. Daniel 11:35 describe con más detalle el mismo cuerno del imperio griego, no del romano, el griego, del cual se refiere a Antíoco Epífanes IV en el 175 al 164 a.C., que fue rey de Siria de la dinastía seleucida, quien suspendió los sacrificios del templo durante 2300 días, profanando el santuario al ofrecer una puerca sobre el altar y colocando su imagen en el lugar santísimo. Ejecutó a miles de judíos y a cientos vendió como esclavo. No obstante, al ser cuerno griego un tipo del anticristo, algunas referencias se aplican al tiempo del fin. De hecho, hay una transición entre los versículos 35 y 36 de este capítulo 11 que incluye la época actual con el personaje que describe, el cual no corresponde al rey sirio griego, Antíoco, sino las características del anticristo del imperio romano revivido. De allí que continúa el otro imperio, que es el imperio de Roma. Roma, ahora sí como imperio, el cuarto imperio, representa en la imagen del sueño de Nabucodonosor por las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido, y en la visión de Daniel, el capítulo 7, como la bestia espantosa, terrible y fuerte de Daniel 7:7. Bueno, su poderío comenzó en 250 a.C. y terminó en 1453 de nuestra era, abarcando un periodo de 1700 años. Posteriormente se hicieron 2 divisiones del imperio, el imperio de Oriente con capital en Roma y el de Occidente con capital en Constantinopla. El imperio romano revivido, que es prácticamente una faceta de este mismo cuarto. La profecía no menciona un quinto imperio a partir de Babilonia, aunque yo lo enumero en el 5, sino lo que menciona es una última etapa del cuarto imperio, cuya herida mortal será sanada. En otras palabras, va a resucitar este imperio caído y muerto hasta hoy. No obstante, el destino final del imperio romano profetizado jamás se ha cumplido, pues no ha ocurrido nada históricamente. Prácticamente la profecía está detenida. No hay nada históricamente, o sea, el historicismo se equivoca porque no hay nada históricamente que corresponda a los pies de hierro y de barro de la estatua
o con los 10 cuernos simultáneos de la cuarta bestia, porque no son extendidos sino simultáneos, y en los días de esos reyes se establece el reino. Es de esperarse en el futuro para el cumplimiento de esta profecía, para lo cual es necesario un reavivamiento del Imperio Romano al final de esa era, en el tiempo de la gran tribulación, junto a la aparición del hombre de pecado, solo que ahora en una forma de bestia espantosa y terrible. Finalmente, la imagen que representa el imperio de los gentiles y el gobierno humano será golpeada con la roca no cortada por mano de hombre, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá con gran poder y gran gloria. Saludos para el grupo Instrucción Teológica por WhatsApp. Estoy haciendo la presentación de el séptimo fascículo de escatología, es decir, el tomo número 7 de escatología, que en esta ocasión se llama Cambios Cósmicos en la Última Generación. Ya estoy en el capítulo 5, prácticamente en la página número 82, y se llama Inicio del Fin del Gobierno Gentil. No estamos hablando del inicio del gobierno gentil, sino el inicio del fin de ese gobierno. Ya en una gráfica en el que mostramos que el gobierno gentil tiene un inicio del fin, en un momento se los mando, que según nuestra percepción, nuestra perspectiva, según nosotros estamos captando eh, prácticamente este ambiente espiritual, el gobierno gentil empieza a llegar a su fin ya prácticamente con la llegada de Israel en su capital de nuevo, Jerusalén, como capital de Israel nuevamente. Y en ese sentido estamos poniendo el entendido de que desde el 7 de junio de 1967 prácticamente hay una cuenta regresiva. Los últimos días de la guerra de los 6 días. Empiezan posteriormente una serie de acontecimientos de tipo apocalíptico que han ido en aumento desde esa fecha, como está descrito en Lucas 21, 25 al 26. Es decir, que prácticamente somos la última generación, si eso es correcto, y que lo que sigue ya en próximos días, tal vez próximos meses y posiblemente próximos años, es el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente al darse este evento, comenzará la caída del reino del anticristo, que va a culminar en Armagedón. Pero esto va a ser con el reavivamiento del imperio romano. Así que en esas gráficas, dos gráficas donde voy a mandar el periodo del tiempo de los gentiles y después cuando inicia el fin del gobierno gentil, o sea que ya está prácticamente en recta final. Hay acontecimientos que la historia bíblica y secular consignan que se cumplieron conforme a la profecía, y otros esperan su cumplimiento futuro de todo lo que se ha mencionado en Lucas 21. Pero la fiel realización de los eventos como fueron profetizados es garantía que los restantes acontecimientos proféticos se van a cumplir al pie de la letra. Un periodo tan importante como este necesariamente incluiría, si estamos hablando de un periodo del fin, el fin del fin, pues prácticamente incluiría presagios en el fin de su programa. Desde luego, si el tiempo de los gentiles es un programa muy importante, entonces el final de esos tiempos necesariamente tiene que ser anunciado por presagios. Y si todo el programa del tiempo de los gentiles tiene una duración de todos los imperios mundiales, entonces su final también tiene que ser histórico y tiene que haber señales que vaticinan ese final. Tales avisos sí servirían de alerta para todos, es decir, que aún la misma iglesia encontraría parte del comienzo, no el cenit, pero sí el comienzo de esas señales, ya que ella sería parte de esa generación que viera estos eventos. Lucas 21, 24 presenta varias claves al respecto, me gustaría que lo chequen. La clave es Jerusalén.
los gentiles hollando la capital de Israel, y la traducción del término se cumplan, porque eso es importante, tres cosas, ¿no? La clave es Jerusalén, entonces debemos de hablar de Jerusalén. Los gentiles, que también vamos a mencionarlos, quienes oyen la capital de Israel, y la traducción del término se cumplan es una nota importante, porque ¿en qué sentido está usado hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan? Entonces el versículo 24 de Lucas 21 tenemos que revisarlo. Tres cosas: Jerusalén, gentiles y la traducción del término se cumplan. Vamos a verlo entonces en los próximos audios. El punto número uno de los tres que vienen en ese versículo 24, de las tres notas principales, el punto número uno es Jerusalén. Estamos persuadidos que la nación de Israel juega un papel clave en la profecía. Eso no nos queda la menor duda. De hecho, 1948, 14 de mayo, es una fecha muy importante porque está hablando de la resurrección de una nación, de la higuera. No obstante, este pasaje, que es el versículo 24, no se centra en Judea, no se centra en Israel, pero se centra en la ciudad de Jerusalén, debido a que el judaísmo gira en torno al templo de Jerusalén, la ciudad del gran rey, como lo dice el Salmo 48. Además, es ahí donde descenderá el Señor en su segunda venida, y por tanto necesita estar en manos de los judíos, según el Salmo 24, Zacarías 14, y no a quienes viene, y no de adoradores de dioses paganos gentiles. Por lo tanto, necesariamente tiene que volver en manos de... Es una preparación, o sea, es un presagio, representa una señal. Si Jerusalén vuelve en manos de Israel, eso quiere decir que es una señal fuerte y contundente. El versículo 24, palabras que solo se encuentran aquí en Lucas, gira en torno a esta ciudad de Jerusalén y se habla de varias cosas. Notemos bien que se menciona la caída de esa ciudad en el año 70. Dice, caerán a filo de espada. Desde luego que aquí no se inicia el conteo de los tiempos de los gentiles. Estos tiempos empezaron a surgir con los intentos de los imperios egipcio y asirio de oprimir a Israel. Más adelante Daniel los contabiliza a partir de la caída de Jerusalén y la destrucción del primer templo judío. Pero aquí, en este pasaje en Lucas, se está expresando que dentro de este tiempo de los gentiles contabilizados en los últimos días, sucedería la caída de Jerusalén, y que el fin de este tiempo se iniciaría con la recuperación de la capital de Israel, Jerusalén, de tal manera que se constituye básicamente en una señal de los tiempos. Quien no describa este evento resta importancia fundamental a la escatología, pues aquí se enmarca la destrucción del templo, clave para cronometrar la mitad de la tribulación escatológica, porque acuérdense que ahí sucede la abominación de desolación. Además, este evento es un prototipo de los tiempos finales. Josefo dice que lo que sucede en el año 70 murieron 1.100.000 judíos en esa destrucción, y 97.000 fueron llevados cautivos, aunque algunos lo ven como una exageración. Sin embargo, es una cifra muy alarmante. Jesús deja una señal clara y específica para la segura caída de Jerusalén y la destrucción de su hermoso templo de mármol, que es el sitio de la ciudad. O sea, cuando veas a Jerusalén sitiada, ante tal señal de ellos debían de huir, porque ese es el aviso de este profeta Jesús. Eh, la incredulidad podría arguir que con muros esa invasión sería imposible, porque es una ciudad amurallada. Pero la profecía no falla, y el Mesías no iba a fallar en su anuncio. Sobre todo él estaba dando esa profecía de Lucas 21, que está en Mateo 24 y Marcos 13. Pero aquí en específica, la ciudad, cuando veas a Jerusalén rodeada, el general
retiró sus tropas por un breve tiempo y eso dio oportunidad a los creyentes a escapar de la destrucción hacia Pella, que recuerden que también aquí hay algo importante porque nadie más que ellos estaban escuchando la advertencia del Señor. La ciudad de Jerusalén estaba por ser castigada por rechazar al mismo Hijo de Dios. Entendemos por una generación a los contemporáneos entre 40 años, como lo especifica varios pasajes, ¿no? Desde Hechos 7:23, Hebreos 3:9, 7, y 80 años máximo, Salmo 90:10. Cuando el Señor dice, no pasará esta generación, en primer orden se refiere a la generación de su tiempo. Y sus palabras se cumplieron de manera literal 40 años más tarde, en la destrucción del año 70. De hecho, las guerras de los judíos sublevados contra Roma comenzaron en el 66. El ejército romano era de 30,000 hombres y el judío de 24,000. Luego de 5 meses, los muros fueron derribados, el templo incendiado y la ciudad dejado en ruina. Pero los verdaderos creyentes huyeron a Pella, pues se acordaron de las palabras de Jesús narradas en Mateo 23, 37, 39 y 24, 1 al 3. Entonces, eso es lo que sucedió. Jerusalén vino a ser sitiada, será hollada. El gobierno gentil sobre esta ciudad estaría prácticamente, según esta profecía, sobre ella serán llevados cautivos a todas las naciones. Es decir, no solamente se iba a desocupar Jerusalén y iba a comenzar un exilio, porque eso es lo que está diciendo, serán llevados cautivos a todas las naciones, sino que sobre ellos iban a gobernar los gobiernos gentiles y ellos estarían en otras naciones gentiles, por eso dice a todas las naciones. Esa diáspora judía que inició en ese entonces, propició que Jerusalén se habitara y sea gobernada a partir de entonces, como lo hemos visto, por sucesivos gobiernos gentiles. Después de la segunda destrucción en el templo del 135, en el 135 después de Cristo, es decir, después del 70 vino la destrucción del 135, que es la de Masada. Después de eso, Jerusalén fue construida como ciudad pagana con un templo pagano en el sitio donde había estado el templo de Dios. Tras la destrucción de Jerusalén, sus habitantes, como ya lo hemos dicho, fueron dispersados a lo largo del planeta Tierra en los siglos sucesivos. Ya hablamos de los dos sitios de diáspora, ¿verdad? Que van desde la parte este y la parte oeste de Europa. Desde entonces la ciudad fue ocupada vez tras vez por potencias gentiles, así que se cumple claramente la profecía. Cada uno de los imperios que se levantó en los siguientes siglos quería adueñarse de la ciudad santa. Incluso había un dicho que quien no conquiste Jerusalén, o sea, no ha conquistado nada. Pero ningún pueblo gentil le ha dado la importancia que por siempre le dio el pueblo de Israel a Jerusalén. El romanismo tiene su capital en Roma, el islamismo en la Meca y Medina, pero incluso su tercera ciudad santa es Jerusalén, pero solamente es su tercera ciudad. Pero para Israel, su capital es Jerusalén, su única capital, considerada la embajada del cielo en la tierra, así consideran ellos a Jerusalén, y la consideran la madre de Israel, dirigiéndose oraciones diario a favor de ella, basado en el Salmo 122, 6 al 7. Ahora que Jerusalén fue poblado por gentiles, eh, no lo consideraron los gentiles una ciudad importante de oración, ni para los católicos, pues ellos tienen su centro en Roma. Aún los palestinos que lo ocupan, que es su tercera ciudad sagrada, o sea, ni siquiera es la primera, porque primero está en la Meca y Medina. Segundo, eh, la, cuando ellos oran, le dan la espalda a la ciudad cuando rezan hacia Medina, hacia la Meca. Entonces, en tanto los judíos, a lo largo de 20 siglos de exilio, no dejaron de repetir esta oración 3 veces al día, que es Leshaná, Jabá,
Birushalayim, que quiere decir el próximo año iremos a Jerusalén. Esta es la misma oración que se repite en el Seder de Pascua, en el Pesaj, y al terminar el servicio del día de expiación de Yom Kippur. Asimismo, oran hacia Jerusalén y nunca dejaron de componerle poemas en su honor. Fíjense qué interesante porque Jerusalén prácticamente es el centro de todo. En la celebración del Shabbat durante el servicio matutino se ora: tráenos en paz de los 4 rincones de la tierra y llévanos directamente a nuestra tierra. Bendito seas Adonai, que reconstruyes a Jerusalén. Bendito seas Eterno, que traes de vuelta a tu presencia a Sión. Luego de cada comida, al levantarse de la mesa, que la mesa es vista como un altar, se dice: Jerusalén, ciudad santa, pronto y en nuestros días. Y así terminan su comida. Cuando se circuncida un niño en la ceremonia de Brit Milá, el padre recita el Salmo 137:6, que dice: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ahora, como parte de la ceremonia nupcial, es una tradición que en la boda judía sefardí, aunque no en las que nací, pero sí en la sefardí, que el novio rompe un vaso, lo aplasta y recita el Salmo 137:5 para recordar la destrucción de Jerusalén, que en ese salmo, al recitarlo, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Incluso en su luto, en la tumba, o sea, estoy demostrando que toda la vida del judío, desde el inicio, desde el nacimiento, desde la cuna hasta la tumba, gira alrededor de Jerusalén. En su luto, los congregantes despiden la ceremonia del Kadish recitando junto a la tumba del féretro en el servicio funerario la siguiente oración: bendito sea Adonai, que consuelas a Sión y reconstruyes Jerusalén. Interesante de entonces. Sin embargo, el pasaje se cumple, es hollado por los gentiles, aunque ellos no se olvidaron de su tierra. Y ellos extrañaron su tierra. Por eso es el dicho de los rabinos, que no solamente Israel extrañó su tierra, sino debido a la forma en que estaba antes de su llegada de los judíos a Israel, la tierra misma extrañó a sus habitantes. Bueno, en tercer lugar, se habla en ese mismo pasaje de la vergüenza que iba a pasar Jerusalén. Dice: Jerusalén será hollada por los gentiles. El pensamiento no es que en forma ocasional no gobernará un judío, sino que aquí lo que se está diciendo que estarían constantemente sometidas a una invasión, una interferencia por parte de los gentiles, como lo ha demostrado los 2000 años de historia. De hecho, dentro de la historia judía, se presenta a Mateo como un narrador del hecho de que presentó que la sangre, la declaración de que la sangre del justo, el Mesías Jesús, iba a caer sobre los judíos, y a que se cumplió. Este es presentado como un profeta, Mateo, que se cumplió durante todo este periodo de tiempo. Bueno, a partir de su caída del año 70, cada conquistador gentil consideraba sus conquistas incompletas si no ocupaban Jerusalén. Y aunque su conquista le hiciera pagar un alto precio de sangre, ellos se enfocaban en la conquista de Jerusalén. Ahí se dieron encarnizadas batallas. Ustedes ya saben la historia de los cruzados, juntamente en pleito con tanto los mongoles como tanto en pleito con los maometanos, los sarracenos, ¿verdad? Se dieron en esa ciudad cumpliéndose las profecías al respecto de Daniel 9:27 y de Mateo, que he citado, 23:37 y 23:35. Entonces es interesante este pasaje que aquí nos está mencionando. Ahora, los musulmanes que construyeron allí, posterior a ello, 2 mezquitas. Esas 2 mezquitas en el monte Moriah, inventaron la historia de la visitación de Mahoma, donde
según esta historia, salió del cuerpo y fue llevado a visitar los 7 cielos, en este mito. La cúpula de la roca, construida en el 687 y 691 por el noveno califa Abad al-Malik, está situada en la explanada de las mezquitas y reemplazó prácticamente el templo de Salomón, aunque algunos dicen que no es exactamente en el sitio, pero sí en la parte del Monte Santo. Aún cuando se declaró al pueblo judío una nación independiente en 1948, el Eretz Israel, se le prohibió el acceso de ellos a Jerusalén hasta que se dio en 1967. Bueno, otra de las cosas que menciona este pasaje es la recuperación de Israel de su capital, Jerusalén, que voy a explicar en el próximo audio. Estamos en el capítulo 21 de Lucas, versículo 24. Israel será hollada por los gentiles hasta. Hay una palabra, esta cláusula, que es hasta, es un enlace que presenta prácticamente, es una cláusula de tiempo. Lo que enseña claramente es que el castigo de los gentiles, el término hasta es lo que está enseñando, el castigo de los gentiles sobre Jerusalén tiene un límite, por eso se dice hasta. Da a entender muy en claro que algún día Jerusalén cesará de ser hollada por los gentiles paganos. Así dice Apocalipsis 11:12, eso lo confirma cuando se mide el templo, pero no el atrio exterior. Entonces, hasta que los gentiles hayan tenido su tiempo completo en la iglesia. Romanos 11:25. Es entonces que los judíos en su tiempo habían tenido antes de ellos, después de lo cual, habiendo sido injertados en su propio olivo, juntos como un solo pueblo de gentiles y judíos, llenarían la tierra según Romanos 11 en el reino mesiánico. El término hasta también se aplica a la plenitud de los gentiles según Romanos 11:25, el cual se refiere al momento en el que el último gentil será añadido a la iglesia, pero tiene una connotación más espiritual o soteriológica o de la salvación. Y el cuerpo de Cristo va a ser completado y finalmente arrebatado en su hogar celestial, es la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que se haya completado la gran multitud de los gentiles, casi como la cita que dice Apocalipsis 7:9, pero no ese es el contexto, nada más lo pongo como ejemplo. Lo que se enseña es que habrá poca respuesta de los judíos en este periodo de tiempo de gracia, en tanto los gentiles estén entrando a la salvación, y entonces una vez que se haya entrado la plenitud, el tiempo ya en que la salvación masiva de los gentiles está, entonces entrará ahora el seguimiento de la salvación para el pueblo judío. Dios ha prometido que Israel como un todo se volverá a él, y eso está desde Deuteronomio 4:25-31 y 31-6. Sería cuando Dios pondría el punto final a su caso, es decir, cuando azote el mazo de que es caso cerrado. Así lo dice Oseas 14:1-7. Por lo tanto, el arrepentimiento final de Israel acarrearía el final de los tiempos de los gentiles. Y eso es importante porque ya los gentiles llegarían a su fin cuando se viera la conversión en masa del pueblo judío, que pronto va a suceder en la época de la gran tribulación. Dios había postergado su arrepentimiento de Israel debido hasta que se lograra recoger la plenitud del remanente gentil, y esto es lo que se maravilla Pablo al decir: si su endurecimiento vino a ser salvación para los gentiles, cuánto más su conversión. Ahora que se conviertan a Cristo, desde luego que van a bendecir también al mundo gentil que esté durante esa época prácticamente perdido, ¿verdad? Entonces, y hay muchos espacios de pasajes bíblicos que tengo aquí al respecto. Una señal clara de que sus tratos ya estaría por iniciar con Israel es su declaración como nación el 14 de mayo de 1948. La ocupación de Jerusalén también, el 7 de junio de 1967, marca un tiempo importante. Pero aquí significa que un punto que marca el inicio del fin de los tiempos de los gentiles, y es este:
cuando tal ciudad, es decir, Jerusalén, sea quitada de las manos de los gentiles. Eso es lo que inicia la cuenta regresiva. Lo que Jesús da a entender es que por fin Jerusalén sería establecido al fin del tiempo. No se debe poner fecha específica para la venida de Cristo, Mateo 24:36, se lo sabemos, pero en relación al día exacto está hablando y la hora exacta a la que se hace referencia. Sin embargo, dejó claras señales que nos dan la noción del tiempo o época de su regreso, porque si no, ¿para qué sirven las señales? Las señales están para anunciar el tiempo. A lo mejor no el día exacto ni la hora exacta, el día ni la hora nadie sabe, pero no dicen nada de la época. Aunque en 1950 el Parlamento israelí proclama Jerusalén capital del Estado de Israel, no fue ocupado por ella, sino hasta 1967. Así que la generación que ve el retorno de Jerusalén bajo la ocupación del pueblo judío el 7 de junio de 1967, luego de la Guerra de los 6 días, sería testigo de los grandes acontecimientos escatológicos, y así lo menciona ese pasaje. Así que a continuación, después de haber hablado del primer punto que trata el versículo 24, que es Jerusalén, hablemos ahora de los gentiles. El segundo punto del versículo 24 de Lucas 21 es el tema de los gentiles. En el Nuevo Testamento se distinguen tres conceptos que quedan claros. El primer concepto es la riqueza de los gentiles, como dice Romanos 11:12, puesto de privilegio que gozan los gentiles en el tiempo presente, de tanto Israel está temporalmente puesto del lado de Dios y se le llama las riquezas de los gentiles. Segundo, la plenitud de los gentiles según Romanos 11:25. Ese concepto habla cuando la novia gentil de Cristo será completada y tomada de la tierra, y entonces sus tratos con Israel se reanudarán. Ahora, los tiempos de los gentiles según Lucas 21:24 es un periodo durante el cual las naciones gentiles ejercen control sobre la ciudad de Jerusalén. Ese es un aspecto más político y está mencionado cuando inician el segundo de Crónicas 36:1 al 21 con la caída total de Jerusalén y la destrucción del primer templo por Nabucodonosor. Pero en Lucas 21 se juega un papel especial la profecía sobre la destrucción del templo, así que se añade que en el ámbito religioso las profecías judías giran alrededor del templo de Jerusalén o los templos, como lo dice Levítico, vuestros santuarios, Levítico 26:31. Ambos, es decir, el primero y el tercer templo, estamos hablando del tercer templo, tomando en cuenta que el que ha reconstruido Herodes también se considera como un templo, y el de Zorobabel otro templo. Fueron asolados ambos en el 9 de Av. 9 de Av del 587 a.C. por los babilónicos y el 9 de Av del año 70 por los romanos, así que esa es una fecha de ayuno porque es un tiempo de castigo de los templos. El emperador Julián, el apóstata, en 331, 363 después de Cristo, trató de desacreditar la profecía del Señor intentando reconstruir el templo, como dijo, no quedará piedra sobre piedra. Invirtió gran despilfarro al proyecto, incluyendo palas de plata, interesante, ¿no? Pero esa obra fue interrumpida por un terremoto y bolas de fuego que surgieron del subsuelo, abandonándose tal empresa. Otros dicen que lo que pasó es que debido a la superstición que él tenía, que hubo una profecía de parte de los grupos que habitaron aparte de los escritos del Mar Muerto, es decir, que habían grupos que habían hecho una cierta maldición sobre los que reconstruyan el templo, celotes, y que había una maldición, decir que quien sea el Mesías y quiera reconstruir iba a tener esa maldición, y él abandonó esa empresa. Bueno, pues eso es lo que se dice, ¿no? Posteriormente, otro califa iba
a querer hacer esa misma construcción, y fue ese califa quien enterró la puerta de la entrada a Jerusalén. Bueno, es interesante entonces que prácticamente los tiempos de los gentiles iban a ir culminando en los tiempos del fin, cuando ellos ya abandonen absolutamente Jerusalén. No estamos diciendo que no iba a tener guerra, sino que ya Jerusalén iba a volver a ser la capital de Israel. Interesante porque cuando se analiza el texto en la traducción, que es el tercer punto que vamos a ver ahora, en la traducción, ¿qué es lo que está diciendo la traducción del texto? Cuando se analiza el contexto, porque al final la traducción lo que se hace es una explicación basados en el contexto, es una traducción contextual. El griego que es akri, hou, perotosin, kairón, etnon, que quiere decir hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La traducción literal, en realidad, está acorde de esta manera: hasta que empiecen a llegar a su fin o empiecen a declinar los tiempos de las gentes. Y eso es muy interesante porque para que se llegue a un fin tiene que haber un periodo de inicio o de declinación de estos tiempos. En otras palabras, se trata del periodo final del tiempo de los gentiles. Aquí lo que se está hablando es un periodo de tiempo, no solamente un último día como el Armagedón, sino lo que se está hablando es un periodo de tiempo que está dentro del final del final, es decir, el final de los últimos días. Porque hay el inicio de los últimos días con el ministerio del Señor Jesucristo, pero ahora se está hablando de un periodo de tiempo que es en el final de los últimos días, que es un tiempo de crisis que va a presagiar la llegada del fin del tiempo de los gentiles. Así que el castigo final de las naciones es anunciado cuando Jerusalén, que es verdadera capital de Israel, vuelva a manos de los judíos, como lo dice Daniel 12:7. A partir de esa fecha, en lo que sucede el rapto de la iglesia, de a partir de la fecha del 7 de junio de 1967, se ha incrementado de maldad y una creciente apostasía que preparará el avivamiento del falso profeta, porque eso es lo que se está abriendo paso. Con toda la apostasía, lo que se está abriendo paso es a un futuro avivamiento en el cual el falso profeta ya tiene sembrado, allanado, limpio el camino para que pueda transitar sin ningún problema, como lo menciona Apocalipsis 13:11 al 15, donde va a haber milagros enfocados. Por eso el enfoque que se le está dando en la apostasía a los milagros. Y según de Tesalonicenses 2:9 al 11, donde dice que habrá milagros y prodigios mentirosos. Entonces ya prácticamente estamos en esos tiempos que han comenzado. Muy buenas noches y buenas madrugadas a algunos hermanos del grupo Instrucción Teológica. Eh, Estamos continuando con la presentación de mi libro Cambios Cósmicos en la Última Generación, y este es el capítulo 6, que se llama Señales que ha presenciado la generación postmoderna, comenzando en la página 94 de mi libro. No voy a explicar lo que es la generación postmoderna, de ello hablo detalladamente en mi libro El mensaje de Judas para el mundo postmoderno, que recomiendo su lectura concienzuda porque a profundidad tocamos la temática. En esta ocasión estamos enfocados a la explicación del capítulo 21 de Lucas, y en especial estamos hablando ya del versículo 25 y 26. Les envío una gráfica donde muestro que a partir del 7 de junio de 1967 parece ser que hemos sido impactados por algunos acontecimientos que van desde los fenómenos astronómicos hasta los fenómenos terrestres y atmosféricos, y todos estos han sido marcados en este periodo de tiempo y precisamente antes del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estos que han comenzado a suceder y que van a encontrar su cenit en el periodo llamado la Gran Tribulación,
pero que son acontecimientos apocalípticos en aumento, descritos en Lucas 21, 25 y 26, son síntomas prácticamente de la gran tribulación. Comenzamos el deseo de obtener un conocimiento más profundo por la segunda venida de Cristo es correcto y digno de admiración para un creyente, pues se trata de su esperanza. Pero no podemos desviarnos de las normas y los principios que establecen la palabra del Señor. Muchos han intentado dar respuestas a tal cuestionamiento, aventurándose a poner fechas de cuándo va a regresar el Señor, haciendo caso omiso a las palabras de Jesús de Mateo 24:36, que el día ni la hora nadie sabe. En este encontramos algunos personajes, ¿sí?, desde el año 67. Ya el apóstol Pablo señaló a dos autonombrados profetas en 2 de Timoteo 2:17 y 18, que son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y esa es una forma de amilenialismo, es decir, que ya estuvo lugar la resurrección de los muertos. En el año 500, un sacerdote teólogo católico romano predijo que la segunda venida de Cristo a la tierra sería en el año 500. ¿En qué basó su predicción? Basado en las dimensiones del arca de Noé. El 21 de marzo de 1843 empieza una serie de tiempos en el que se prestaron mucho al tema de la especulación, y esa fecha, en 1843, William Miller, fundador de lo que sería posteriormente llamado la secta adventista del séptimo día, predijo no solamente el año, sino también el día y el mes en que el Señor Jesús vendría. Después de este fracaso, Miller, abochornado, sacó nuevos cálculos y predijo nuevamente día, mes y año del retorno del Señor. Dijo que esto iba a acontecer el 22 de octubre de 1884, es lo que falló. En 1891, año predicho por José Smith, hijo del fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dicen los mormones, anunció que en el año 1835 que se acercaba la venida del Señor y que todo llegaría a su final al transcurrirse 56 años más, o sea, en 1891. Y eso prácticamente está bien documentado. A José Smith, recuerden que lo fusilaron en el año 1844 en la cárcel de Carthage, Missouri, Estados Unidos. Ahora, fechas dadas por los testigos de Jehová, que son una secta especializada en dar fechas de la segunda venida de Cristo. La primera fecha es 1891. Es la fecha dada por Charles Russell, fundador de la secta de los testigos de Jehová. No anunció una fecha futura para la segunda venida del Señor, sino que proclamó que el Señor Jesús ya había venido invisiblemente en octubre de 1874. Eso lo tenía en su libro Estudio de las Escrituras 2, en las páginas 124 y 133. Más tarde cambió la fecha de la venida invisible del Señor Jesús en el año 1874 y en el año 1914. Por supuesto que también sería invisible esa venida. En el año 1925 ellos también propusieron que ese año fue predicho por el sucesor de Russell. En esta ocasión fue el juez José Franklin Rutherford, quien en 1920 publicó un folleto titulado Millones ahora vivos nunca morirán, anunciando que el Señor Jesús vendría en esa fecha, 1925, y que aparecería en la tierra los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Sus discípulos compraron una mansión de ensueño en Beth-Sarin, o sea, la casa de los príncipes, ubicada en San Diego, California, donde ellos podrían honrar a los patriarcas en esa fecha de la aparición del Señor. Rutherford mismo ocupó la casa hasta su muerte en 1942. Después la casa fue vendida, pero no pasó nada. Nathan Connor, que fue también discípulo de los sucesor de Rutherford, de los testigos de Jehová, fijó la fecha el 5 de septiembre de 1976 para el retorno de Cristo. Luego de ese fallo, y para no ser menos que sus antecesores, la cambió al 31 de octubre de ese mismo año. También estaba destinada a fallar. Hay otros más que han tratado de vaticinar la fecha. Robert Jackson dijo en noviembre de 1995, estamos viviendo el tiempo del fin, la cristiandad actual, el 5 de febrero de 1996.
Y el año 1992, un grupo de coreano llamado Misión para los Días Venideros causó revuelo al profetizar que el 28 de octubre de 1992 ocurriría el rapto. Eso es lo que no pasó. También un grupo guatemalteco llamado Hebrón anunció que según los cálculos de su líder apóstol, Cristo regresaría en 1996 en forma espiritual a traer un gran avivamiento y en el año 2000 retornaría físicamente. Todo ello, las advertencias de Cristo había dado para tener cuidado de emitir fecha, día y hora, fueron pasados por alto. Tenemos que tener cuidado al respecto. La dispensación, por ejemplo, de la gracia, según así nos los menciona estudios de Romanos 6, 14 al 15, de Romanos 11, 6, de Efesios 3, 2, 1 de Pedro 1, 10. Lo que hizo la dispensación de la gracia es que interrumpió transitoriamente el programa de Dios para Israel y se introdujo un misterio entre los gentiles, como dice Colosenses 1:27, que no fue anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? Formar de judíos y gentiles un solo pueblo en esta dispensación llamada la Iglesia. Este programa, la Iglesia, fue revelado desde el rechazamiento del Mesías, es decir, a partir del capítulo 2 de Mateo, por parte de Israel, que culminó con la crucifixión. Así fue anunciada la futura inauguración de la iglesia en Mateo 16, 18 al 19 e inaugurada el día de Pentecostés, que también es una fecha del inicio de la iglesia o de la inauguración de la iglesia. No obstante, Israel no fue desechado y los programas para ese pueblo en cuanto a salvación están pendientes, es decir, están detenidos. Estamos hablando de la salvación en masa, pero en cuanto a lo político, lo que se refiere a lo político, sí están activos. Los planes de Dios usando a los gentiles para oprimir a Israel y su capital Jerusalén. En ese sentido todavía continúan y se llama el periodo del tiempo de los gentiles. Hay grande actividad política en ese sentido, por lo que ambos siguen siendo foco de su atención, tanto Jerusalén como Israel. Aunque el día y la hora nadie sabe, las señales relacionadas a Israel y Jerusalén, que son dos, Israel y Jerusalén, presagian lo pronto de su redención. Se entiende que no fueron dados para la iglesia las señales, pues ella debe vivir esperando su venida inminente para ser trasladada a las moradas del Padre. En ese sentido lo dice 1 Tesalonicenses 5:6, Tito 2, 11 al 13, Apocalipsis 3:3. Así que el creyente debe estar atento al regreso mismo del Señor y no a las señales que preceden su venida. Esto se llama la doctrina de la inminencia. Esto, sin embargo, no significa que no se pueden ver algunos preparativos previos con los que describimos en este estudio, o señales. Lo que está diciendo es que nuestro énfasis no es estar detrás de las señales. Claro, analizamos las señales y nos damos cuenta y nos regocijamos de que nos muestran que la venida del Señor está pronta, pero no nos dejamos guiar por las señales únicamente. Con todo, las escrituras presentan dos etapas de la venida del fin de los tiempos de los gentiles, que es prácticamente el periodo que está en vigencia actualmente. Primero, el sitio de Jerusalén por los ejércitos sucedió en el año 70. Y dos, los desórdenes cósmicos profetizados desde el Antiguo Testamento, tanto por Isaías, Ezequiel, Joel, Mateo, Marcos, lo dijeron el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Juan en Apocalipsis 6:12 y 8:12. El fin a que se hace referencia en esos pasajes, ya hemos mostrado que no es la palabra fin del mundo cosmos, sino de la yom. No es el fin del planeta, sino de los tiempos de los gentiles. El fin de las guerras, el fin de la vergüenza sobre Jerusalén, que es claramente precedido por las señales cósmicas, en específico las señales cósmicas, no el sitio de Jerusalén. Así que el sitio de Jerusalén lo que hacía es que señalaba a la destrucción de la misma en el año 70 y era una advertencia de que
así como tuvo cumplimiento literal ese acontecimiento dentro del tiempo de los gentiles, dentro de los postreros días, de la misma manera, al final de los postreros días, literalmente se darán señales cósmicas, literales, que anunciarían su regreso literal. Entonces, la cláusula que aparece, la primera palabra del versículo 25 en la Reina Valera es entonces. Con esta cláusula de conexión, porque conecta el versículo 24 con el 25, entonces. ¿Cuándo entonces? Es un enlace en el versículo 24, es decir, Jerusalén, según el versículo 24, dejaría de ser hollada y entonces aparecerían las señales. Es decir, Jerusalén deja de ser hollada como señal de que los tiempos de los gentiles pronto llegarían a su fin. Y solo entonces sucederían las señales cósmicas. Todas las señales, o sea, hasta entonces, toda guerra, terremoto, otro tipo de señal, solo era señal que indicaba que estaban ya presentando o estaban presenciando los últimos días que comenzaron con el ministerio del Señor Jesucristo y que terminarán con su segunda venida. Pero no podían tomarse como señales de su segunda venida, sino hasta después que empiece la cuenta regresiva. Después del versículo 24, entonces habrá señales. ¿Cuáles son esas señales cósmicas? No Jerusalén rodeada, sino las señales cósmicas. ¿Cuáles son esas señales cósmicas que presagiarían su pronta venida para esta generación del fin de los días? Bueno, aparecen en el cuadro que les envié algunas de ellos que van desde los fenómenos que son astronómicos hasta lo que son los fenómenos terrestres y los fenómenos atmosféricos. En esas tres clasificaciones presenciaríamos esas señales y las vamos a ver a continuación. Comencemos con el primer grupo de señales, que son los fenómenos astronómicos. El versículo 25 comienza con la serie de señales que incluso parecen ser hasta cronológicas, aunque van sucediendo en aumento y de una forma que van apareciendo ya las demás señales y se van sumando prácticamente. Pero el primero son los fenómenos astronómicos en el Sol, la Luna y las estrellas. Primeramente, fenómenos astronómicos en el Sol. En ese sentido, es interesante el término señales, porque el término señales que allí se utiliza el griego es semeion, que significa signo, marca, indicación, seña, dar una indicación con la cabeza o apuntar con el dedo. Estos serán vistos como acontecimientos milagrosos, advertencias o amonestaciones, y también incluye que pueden ser descubrimientos humanos que causen gran admiración, es decir, que sean trascendentes. La atención mundial, según este pasaje, se centrará en las perturbaciones y admiración que se causará en tres clases de astros y serán claramente visibles desde la Tierra. Primero, señales en el Sol. El Sol ha experimentado ya a partir de entonces increíbles erupciones y la profecía apunta hacia grandes cambios en el Sol, Apocalipsis 6:12, y esto tiene mucho que decir, pues eso ha sido adorado por el paganismo desde siempre y en un reavivamiento del paganismo moderno, la nueva era y los movimientos místicos que utilizan mucho el signo del Sol. Bueno, pero también la Luna, que se usa en brujería. El siguiente evento que sirve de señal en los cielos se da inmediatamente con la llegada del hombre a la luna. A solo 2 años, es interesante esto, a solo 2 años que Jerusalén regresara a manos del pueblo judío. El hombre dio un impresionante paso en la historia espacial cuando el 20 de julio de 1969, recuerden, el comandante del Apolo 11, Neil Anderson, se convirtió en el primer hombre que pisó la luna. Ese día comenzaba una nueva época en todos los ramos de la tecnología espacial y hoy todas las naciones industrializadas tienen sus propios satélites, poderosas naves que viajan por el espacio siendo controlados desde la Tierra. ¿Y qué decir del poderoso telescopio robótico Hubble?
orbitando en los bordes exteriores de la atmósfera, que ha hecho grandes descubrimientos y adelantos. Hasta una estación espacial permanente tripulada tenemos en el espacio, la nave internacional Alpha, desde donde se hacen planes de hacer nuevos viajes a la Luna y emprender el primer viaje a Marte. Bueno, también se habla de señales en las estrellas, Sol, la Luna y las estrellas. Los cuerpos celestes, está diciendo acá, se moverán de sus órbitas. Eso es lo que significa. Incluso, desde luego, los cometas, los astros de fuego y aerolitos, como los del 2013. Solo el 2013, cuando publiqué este libro primera vez, interesante, miren qué señales. Hubo un rayo que cayó el 11 de febrero en Vaticano, eso fue histórico. El aerolito que pasó cerca de Rusia el 14 de febrero, el que cayó también, el rayo que cayó en Sudamérica sobre la mano derecha del Cristo Redentor del Río de Janeiro de Brasil, el 7 de marzo del 2013, 6 días antes de la elección de Bergoglio como el primer papa latino y nuevo papa. Incluso algunos ven la caída de estos meteoros o estrellas como símbolo de seres espirituales que están bajando a la tierra. Pero aún más, astrónomos aficionados de los que siempre se han valido la NASA advierten de la posible llegada de más cuerpos celestes en colisionarán en la Tierra, como lo anuncio del científico chileno Carlos Muñoz Ferrara de 1909 a 2001 falleció, que a sus 92 años habló del planeta cometa que se acercará a la Tierra y que ha puesto a investigar a los científicos. Incluso se ha nombrado a un grupo de cazadores de asesinos cósmicos en la NASA, poniéndolos en la lista a estos asesinos cósmicos o estas estrellas o piedras estelares en la lista de los más buscados. La razón de la fuerza de sus comentarios de este personaje es que este piloto de las Fuerzas Armadas es astrónomo, ingeniero físico, genio geofísico, quien descubrió numerosas estrellas, galaxias y cometas y pronosticó con precisión terremotos, cambios climáticos, erupciones volcánicas y alteraciones en la órbita del cometa Halley. Predijo una serie de terremotos ocurridos en mayo de 1960, así como un poderoso tsunami en Alaska y un gran terremoto en Ligua en 1965 y el terremoto desastroso de 1985 en Valparaíso, Chile. Por eso es que los puso en alerta. En el próximo audio voy a hablar ahora de los fenómenos terrestres. El segundo grupo de señales cósmicas son terrestres. Estos versículos, estamos hablando del 25, son únicos de Lucas. Incluso las palabras griegas que son sunecho, que es angustia, aporiai, que es perplejas, salou, olas, aposchotom, que es desmayándose, prosdocao, expectación. También lo son únicos, por lo menos en algunas de ellas solo cuentan con una mención más en otra parte del Nuevo Testamento y algunas son únicas en este pasaje. Así que me parece que este versículo estaba preparado para un tiempo específico cuando llegue el tiempo final, porque por ejemplo el término salou no se usa en todo el Nuevo Testamento. Olas, que aquí se utiliza como únicamente en ese pasaje, como que estaba destinado para ese periodo de tiempo. Es un lenguaje apocalíptico y señala al fin, como otros pasajes. Y no se usaba este lenguaje catastrófico para narrar acontecimientos históricos, salvo cierta literatura judía en los oráculos sibilinos. La grandeza de este lenguaje sobrepuja en colorido y fuerza al que se usa para describir todos los otros periodos, salvo la tribulación futura y la única y la misma venida del Señor Jesucristo. Desde luego que su referencia inmediata fue la destrucción de Jerusalén, pero de una manera muy básica. Su referencia última, sin embargo, es la venida final de Cristo. Así como antes que viniera Cristo para destruir Jerusalén en el año 70, algunos portentos espantosos fueron vistos en el aire. Eso testiguan Josefo y otros historiadores. Así, antes de su aparición personal, algo análogo será contemplado, pero ahora en mayor dimensión.
Siempre se pensó que estas expresiones son metafóricas del derrumbamiento de los poderes gentiles. No obstante, hoy se han vuelto algo literal en nuestros. Por ejemplo, ¿no? Incluso los predicadores dispensacionales entendían que cuando se habla de este por las olas, pensaban que se refería a a los grupos de hombres en manifestaciones. No habían sido testigos de elementos como tsunamis de magnitudes enormes. Pero ahora esa palabra tsunami ya se ha inventado y se ha hecho tremendo. Entonces parece que estaba reservado para ese fin de los días. Lo que fue la destrucción de Jerusalén para los incrédulos judíos será el Armagedón para los incrédulos de todo el mundo, pero en proporciones inigualables. Vuelvo a reiterar esto: lo que fue la destrucción de Jerusalén para los incrédulos judíos será el Armagedón para los incrédulos de todo el mundo, pero en proporciones inigualables. Se trata de un preludio para el final. O sea, todo lo que sucedió en el año 70 en miniatura va a suceder, pero ahora en dimensiones enormes. Eh, la venida del Hijo del Hombre es lo que se está anunciando y precede a la liberación de los creyentes. ¿Cuáles son estos elementos que en la tierra van a suceder? Los que aquí se le conocen los fenómenos terrestres. Los fenómenos terrestres incluyen angustia, en primer lugar, angustia. Entonces, los fenómenos terrestres, la angustia, como en 2 Corintios 2:4, se refiere claramente a problemas de origen mental y psicosomático. Estamos entonces ante una sociedad con problemas de enfermedades mentales, psicosomáticas fuertes, clasificados entre ellos las enfermedades como el estrés, que nunca antes se había vivido, la depresión, el colon nervioso y otros tipos de angustias que se han apoderado de los hombres en todo el planeta. La palabra angustia es la palabra que aquí se está refiriendo. Confusión. Aquí la palabra confusión, que es la segunda, es perplejidad. Es un estado de lo que se está viviendo en la tierra, estado en el que se ha perdido el camino. Eso es lo que significa confusión, se ha perdido el camino. Esta confusión incluye la confusión religiosa, que es un caos con el ecumenismo, pero también describe la pérdida de fundamentos, es decir, es un extravío de los valores fundamentales. Y ya la confusión está abarcando el hecho de que se trata de un relativismo moral, que sí, puede estar ejemplificado en los asesinatos que se han dado en las escuelas por sus propios compañeros y padres que matan sin razón a sus hijos, pero también la confusión se ha llegado a tal grado con el tema de la ideología de género, que es lo más absurdo que se ha vuelto el hombre, en el que él mismo ya ni sabe quién es, ha perdido su identidad. Pero la confusión va a niveles de la seguridad propia. Por ejemplo, Oscar Pistorius, que fue el primer campeón paralímpico en ganar una medalla, quien el 14 de febrero de 2013, sin razón, mató a su novia Reba Steenkamp. Entonces es una confusión tremenda. ¿Cómo una persona de esa altura logra confundirse a tal magnitud? Bueno, en cuarto lugar aparece otra de las cuestiones que se dan en la tierra. El bramido del mar y de las olas. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de fenómenos terrestres. Bramido del mar y de las olas, es el C, que aquí se trata de un sonido reverberante. Olas, que el griego salou, se refiere al oleaje del mar, único en todo el Nuevo Testamento. Se predicen grandes tsunamis que barrerán regiones de los continentes, incluyendo las islas de Apocalipsis 16:20 lo dice. Poderosos tornados han causado grandes destrozos y en los últimos años hemos visto también huracanes y tifones más mortíferos que han roto todos los récords de la historia, como el huracán Katrina, que devastó en su totalidad la ciudad de Nueva Orleans, y los huracanes del año 2017. Catástrofes como el terremoto submarino en Asia en 2004, que desató el tsunami en 12 países simultáneos, matando a más de 300,000 almas y más de 100,000 desaparecidos.
Este poderoso terremoto de 9.2 grados en la escala de Richter pudo haber ocasionado una inclinación en el eje giratorio del planeta en 6 o 7 centímetros, según la palabra del físico Giuseppe Bianco, científico del Centro de Geodesia Espacial G. Colombo. Y en ese pasaje también aparece otra cuarta sección que es desfallecimiento, en el versículo 26, que significa desmayarse, expirar, exhalar el aliento. Eso es lo que significa desfalleciendo, expirar, exhalar el aliento. El verbo es expresivo, pues significa salírseles el alma, literalmente salírseles el alma. En ese sentido, la pérdida del sentido de la vida y la fuerte inclinación al suicidio está implicada en esta frase, salírseles el alma. Es como la búsqueda de una puerta falsa de escape por no hallar respuestas a sus necesidades. Y estamos ante una generación de la muerte que no solamente quiere legislar la muerte, sino que simplemente quiere quitarse la vida. Temor, desfalleciendo los hombres por el temor. A los terrores celestiales que hemos visto en los fenómenos anteriores, se les añaden los temores humanos. En esta sección entran los terroristas humanos contra su prójimo. Es decir, esta guerra es de humanos contra humanos. Se describe el papel del terrorismo militante, como dice Lucas 21:11. El pánico se apodera de todos, incluyendo los grandes narcotraficantes, quienes imperan en el temor, infunden el temor a la sociedad. Por cierto, estos últimos, pero no en forma independiente, sino por medio de grandes mafias aliados, es decir, delincuencia organizada, con la idolatría y la brujería o hechicería, jugarán un papel importante en lo que respecta al infundir temor en los últimos días. Así lo dice Apocalipsis 9:20 al 21. Y ese estudio de Apocalipsis 9:20-21 enseña que están relacionados tres cosas en ese versículo de Apocalipsis, que son idolatría, hechicería y crímenes relacionados con la droga, que son el sexos, delitos graves y robo, porque habla también de extorsión, delincuencia organizada. La palabra hechicería viene de la palabra, allí dice griega farmakeon, de donde obtenemos nuestra palabra farmacia y también se traduce drogas. Y desde el pasado 11 de septiembre del 2001 hemos sido testigos de rumores de guerra jamás visto en la historia, rumores que han terminado en guerras en Medio Oriente, la de Afganistán de octubre de 2001, la de Irak del 2003, la guerra de Israel y el Líbano en 2006 y todas las intifadas o levantamientos, lo que significa de los yihadistas, como la llamada primavera árabe, que son religiones de la muerte. El 11 de septiembre del 2001 se levantó un nuevo espíritu de guerra desconocido para el mundo moderno. Se desataron los demonios del terrorismo, bestias salvajes que no tienen el más mínimo pudor para matar a centenares de inocentes. Y ese espíritu se ha metido en Occidente en la delincuencia organizada. Bueno, entre los fenómenos terrestres que en este pasaje, en el versículo 26, se menciona, el sexto aspecto de esos fenómenos terrestres, que hemos visto fenómenos atmosféricos y ahora fenómenos terrestres, está la expectación, es el sexto, la expectación de los fenómenos terrestres. Expectación es mirar hacia adelante, solo aquí aparece y en el libro de los Hechos capítulo 12 versículo 11, esta palabra habla de las miradas del mundo hacia donde se dirigirán, pero con expectación. Y se está hablando allí de algo que viene del espacio hacia la tierra. Eso es muy interesante. Describe a una generación asustada, intranquila y sin paz, con miedo al futuro y a lo que viene. Pero es como que están mirando como que algo les va a suceder. Porque y el pasaje dice, por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Es decir, a causa de los cuerpos celestes en un curso de colisión contra la Tierra, o en la Tierra habitada. Es una cosa impresionante lo que ese pasaje nos está hablando de la expectación. Y la expectación, no solamente una cosa sobreviene a la Tierra, o sea, las cosas en plural que sobrevendrán. Muy bien, ahora hay una tercera sección de elementos que son señales cósmicas y que son los fenómenos atmosféricos, en el versículo 26. Aquí se mencionan las potencias de los cielos
conmovidas. E interesante cuando se habla de potencias es leyes. Antes que nada es necesario exponer algunos conceptos etimológicos de esta frase. Potencias en el griego es dunamis, que literalmente significa poder milagroso, fuerza o potestad o poder. Es interesante porque aquí se está utilizando como leyes. Ese es el término dunamis, pero aquí aparece como leyes. Cielos aquí también es ouranos, y la idea de elevación, por tanto, puede referirse sea al cielo sideral, que nosotros conocemos como el segundo cielo, como también al cielo atmosférico, que se conoce como el primer cielo, en ese sentido, el llamado, entendido como el cosmos, de donde viene la palabra cosmopolita, ciudadano del cosmos, del universo. Es decir, el primer cielo prácticamente abarca el atmosférico, todo lo que es el aire que nosotros respiramos, es el primer cielo. O sea que prácticamente se contaminará este primer cielo también. Sí puede aplicarse el segundo cielo, pero en especial también como se está hablando de los fenómenos terrestres, estamos hablando de el problema en el primero y el segundo cielo. El término conmovidas, serán conmovidas. El griego es seleuo, que quiere decir agitadas o mecidas. La palabra seleu es agitadas o mecidas, derribadas. Es fuerte. La palabra conmovidas, los cielos serán conmovidos, saleu, significa derribadas, destruidas, sacudidas o hechos temblar, alborotadas, distorsionadas o confundidas. Así que esto lo que se está hablando es que el clima total será totalmente confundido. O sea, lo que está implicando es donde no llovía, ahora se inunda. Donde llovía, ahora hay sequía. O sea, una confusión en todas esas leyes. El universo entero experimentará cambios, efectos de un próximo alumbramiento, porque eso es lo que se está dando. O sea, el cuerpo del mundo prácticamente se verá como un cuerpo envejecido que ya no tiene cura, que cuando le duele una parte, no solo no se le va a quitar ese dolor, sino que va a pasarse a otro. Todas sus leyes quedarán de cabeza y serán violadas por estos desastres. Las leyes que Dios ha puesto desde el inicio del mundo, cuando en su dedo inicia el mundo y empieza a girar todo, cuando envía la palabra y empieza a girar todo, todas esas leyes que puso van a ser afectadas. Está hablando de fuerzas misteriosas, esas leyes son fuerzas misteriosas que mantienen el universo en su equilibrio. Entre ellos están las órbitas celestes, la gravedad, la rotación, la traslación, los límites del mar. Todas esas potencias o poderes serán conmovidas, la palabra es dislocadas y desconyuntadas. Así la naturaleza entera perecerá sacudida y hundiéndose en ruinas, agonizando y gimiendo por su redención, según Romanos 8, 19 al 22. Esto hará que el eje de la tierra se incline y aumente los temblores. Esta redacción yo la hice en 2006, esta frase, y todavía estaba prácticamente, yo me basé en Salmos 18, 6 al 19, en Isaías 13, 13, en Isaías 24, 18 y 20, en Isaías 29, 6 y en Jeremías 4, 20 al 28. Las grandes cumbres, sin embargo, ahora, por el cambio climático, pronostican catástrofes sin precedentes para América, un incremento en el número y potencia de los huracanes que traerán como consecuencias severas inundaciones y paradójicamente también habrá una disminución del agua, ojo a esto del agua, en distintas zonas del continente que dejarán muerte y dolor. Presagian un incremento en las epidemias como el dengue, la chikungunya, la malaria y otras pestes, sin descartar la gripe aviar. Estas cumbres han pronosticado sobre bases científicas que el continente africano podría morir en su totalidad de hambre en los próximos 50 años. Y se prepara el jinete del caballo negro en Apocalipsis 6, 5 al 6. Este caballo apocalíptico representa hambrunas, pestilencias y catástrofes. Además, que prepara el camino para proporcionar la comida que se implementará con un chip de control para racionalizarla. Desde el 2007, ya comenzaron a verse los estragos del cambio climático. Estados Unidos ha sido impactado
como nunca con poderosos tornados que han barrido pueblos enteros en Arkansas, Kentucky, Florida y otras ciudades, mientras se está a la expectativa de los huracanes. Así como eventos portentosos sucediendo antes de su primera venida. Así también señales precederán a su segunda venida, tal como sucedió con su primera. De modo, de todo esto ha sido testigo nuestra generación, y es apenas un presagio, una señal, un aviso. El versículo 27 dice, entonces, lo cual significa que la promesa de la segunda venida no será sino hasta entonces. Eso es importante que nosotros lo entendamos, aunque no sea inmediatamente, sino más bien inminentemente. Así que el elemento temporal es dejado vago a propósito. Entonces, el fin de estos presagios es causar temor en los malvados. Así lo dice Isaías 19:6, sí, Jeremías 4:9. Tiene razón de temer, para eso lo envía Dios. Pero también es dar esperanza a su pueblo, Lucas 21:28, los cuales no deben temer a estas señales celestiales, Jeremías 10:2, solo anuncian su pronta salvación. Por tanto, para los verdaderos hijos de Dios, no son desastres, son señales de esperanza. Cristo está a las puertas, eso es lo que anuncia. Las señales no tienen propósito de asustar, sino de avisar, de alertar, de servir como indicadores y termómetro del tiempo. Para el cristiano no es atemorizador, sino esperanzador. Tal como antes de la caída de Jerusalén, que resultó en juicio para los judíos incrédulos, porque los verdaderos cristianos huyeron a Pella, obedeciendo las palabras de Jesús en Mateo 24:16 y Marcos 13:14 y Lucas 21:21, así también estas señales anunciarán a los cristianos su salida de este mundo, antes que los juicios caigan sobre los incrédulos de esta perversa generación.